Dios les bendiga, mis hermanos. Pues en esta ocasión voy a aprovechar el poder hacer una breve entrevista con el padre Gustavo Sánchez, que pues lo dejo que se presente más o menos. ¿Quién es el padre Gustavo Sánchez? ¿De dónde viene? Muy bien. ¿Cuál es su background? Ahí está. Estoy acá en Los Ángeles porque soy amigo del padre Nicolás. Quizás tus oyentes y televidentes conocen al padre Nicolás. Sí. Estudiamos juntos un tiempito en Roma y un tiempito en Suiza, unos años, y desde que me ordené sacerdote he estado trabajando en la ciudad de Rosario, en Argentina, como sacerdote, como párroco, y también he sido soy docente del seminario, del lugar donde se forman los futuros sacerdotes, y también en la UCA. Que es la Universidad Católica. La Universidad Católica, la Universidad Católica Argentina. Y lo que disfruto mucho es que he sido párroco de parroquias generalmente sencillas, más bien humildes, más bien pobres, y el hecho de dar teología pastoral a los futuros sacerdotes me ha permitido un doble juego, porque no diría que, si bien tengo una formación, una licenciatura en teología, con una orientación pastoral, pero no me defino como ni lo soy, como un académico, me defino mucho más como un párroco, un sacerdote que reflexiona sobre lo que vive, sobre lo que hace, sobre cómo viven las parroquias, tu propia parroquia. Y disfruto porque se da ese ida y vuelta entre la formación que he podido tener sobre la teología pastoral y también la práctica. Creo que eso me ha permitido darles clases a los futuros sacerdotes de un modo ágil, ameno, bien existencial, y así que lo disfruto mucho. Bien. De hecho, pues con usted podríamos hablar de varias temáticas, pero me interesa precisamente la parte pastoral y de aparte que de hecho compartido también aquí ya con la comunidad del padre Nicolás sobre la cuestión del Apocalipsis, y lo voy a un poquito a conectar con lo que veníamos platicando un poquito ahorita que visitamos un lugar coreano, de la necesidad de que el evangelizador entienda los contextos culturales, para no solamente pues no imponer la fe y que esto genere una actitud inclusive contraria al propio evangelio, pero en el tema del Apocalipsis, que es el tema que tocó también aquí, pues es un tema que hoy por hoy se saca mucho, pero se acentúa una cuestión como, de hecho, hablar de Apocalipsis es casi sinónimo de miedo, de terror, etcétera. ¿Qué nos podría decir? ¿Hay algunas lecciones pastorales dentro del Apocalipsis? ¿Qué podríamos entender? Claro. Sí, el Apocalipsis. Lo que hicimos fueron 3 encuentros en los cuales hicimos una introducción general, unos criterios, unas herramientas para una comprensión sana del libro del Apocalipsis, y nos metimos en el capítulo 1. Y cuando uno se toma, se agarra con el texto mismo del Apocalipsis, se da cuenta que el Apocalipsis no trata de ponerle miedo a nadie. El Juan dice gracia y paz. Ese Señor que aparece en medio de los 7 candelabros, que tiene las 7 estrellas en su mano, que tiene una espada de doble filo que sale de su boca, es aquel que dice gracia y paz. El Apocalipsis, si bien nos cuenta situaciones de prueba, que pueden ser contemplaciones que nos asusten por la gravedad, porque se cae el cielo, porque se precipitan las estrellas, porque hay animales tremendos que también asustan, pero todo eso es para decir que Dios está con nosotros, y que aunque haya una hecatombe universal, aunque haya animales temibles, aunque haya no sé cuántas plagas, con el Señor nosotros vamos a salir adelante. La imagen más hermosa del Apocalipsis es probablemente esa mujer que está a punto de dar a luz,
vaya momento más vulnerable para una mujer que cuando está a punto de dar a luz, y hay un dragón que la amenaza y amenaza la vida del próximo a nacer. Y bueno, de modo inexplicable, la mujer y el niño son rescatados. Entonces, Juan nos quiere, el escritor del Apocalipsis, nos quiere transmitir esa confianza de que no importa qué terribles sean las pruebas que estamos enfrentando, con el Señor podemos. Y fíjate que el Señor ha dicho cosas que si uno le presta atención, van en esa línea. Cuando Jesús dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Exacto. Si tú lo piensas un poquito, dices, como ovejas en medio de lobos. Yo no quisiera ir como una oveja en medio de los lobos, más bien yo quisiera ser el lobo. Yo no quiero estar en la situación del vulnerable. Pero ¿qué es lo que nos da confianza? Yo los envío. Vamos como ovejas en medio de lobos, pero con la confianza de que Él está con nosotros. ¿Sí? Déjeme agarrar una cuestión de esto, porque, por ejemplo, ese texto, yo le contaba también de mi preocupación, como a veces dentro de la evangelización en Internet, pues empiezan ciertos fundamentalismos, ¿no? Y voy a tocar dos cositas. Una, por ejemplo, hace no poco se estrenó como un documental sobre el Apocalipsis, así se fue llamado el Apocalipsis de San Juan. De hecho, el director es paisano de usted, sí. No recuerdo el nombre, pero el contenido era... no me sonaba católico, por decirle algunas cosas. Sí. Pone entredicho básicamente el Concilio Vaticano II, que básicamente el esplendor de la Iglesia es el Concilio de Trento, y tal cual dice en el documental que después de Trento no puede haber ningún tipo de renovación o alguna cuestión más, que ya se ha dicho todo hasta Trento. Entonces, y eso se vendió y se sigue promocionando dentro de las parroquias. No digo aquí, sino en otras partes, de que esta es la percepción del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, y esto realmente es un documental muy católico. Digo esto porque a partir de este tipo de tesis empiezan a decir, es que ahorita esos lobos están dentro de la jerarquía de la Iglesia. La Iglesia está infiltrada y muchos inclusive ponen hasta el Papa Francisco como un lobo, etc. Entonces empieza un clima de Apocalipsis, significa la leña para irse en contra de la misma Iglesia, a lo menos estructural, jerárquica como tal. Y sobre todo a mí lo que me preocupa es de que tanto quienes fomentan esto como la gente, yo a veces le digo a mi audiencia, ustedes siguen a estos evangelizadores, escúchenlos pues, y después pregúntense, después de terminar de ver a ese predicador, evangelizador, sea consagrado o laico, ¿quedan con paz? Y la misma gente me está dando testimonio. Quedo turbada, quedo sin esperanza, y le digo, ¿y ustedes creen que esa sería la lectura correcta que Dios quiere que hagamos del Apocalipsis? Inclusive con esta cuestión que decía de somos enviados como ovejas entre lobos. Es muy fácil nosotros apuntar, decir, no, es que este obispo es un lobo, etcétera. Y yo hago un ejercicio muy al estilo de los padres del desierto y me doy cuenta que dentro de mí hay un lobo también. Bueno, y que el primer lobo soy yo. Esto que yo te decía, que yo quisiera ser más bien el lobo, es que en realidad es eso. Porque a mí no me gusta espontáneamente ser oveja. Exacto. Es decir, si tú haces una experiencia, algunas veces lo he hecho con los chicos en la misa, les he preguntado, bueno, ¿y ustedes qué animal quieren ser? Y bueno, uno quiere ser un león, el otro quiere ser un águila, el otro quiere ser un elefante. Es difícil que encuentre un niño que quiere ser una libélula, que quiere ser una palomita, que quiere ser una ovejita. Es difícil, porque a nosotros nos gusta el lado del poder. Cualquiera sea él. Porque el poder tiene todas las vestiduras posibles. Es decir, el poder puede ser el poder de los grandes conductores del mundo y de los hilos del mundo. Pero a veces el poder puede ser, bueno, los ejércitos también. Y a veces el poder puede ser esa capacidad de manipulación que tiene una persona y controla las mentes de alumnos, o de un determinado grupo humano, o del esposo, o de la esposa, o de los hijos. Entonces, la actitud de Jesús no es esa, no es la del lobo, sino es la del cordero. Jesús es el cordero.
Y el Apocalipsis lo presenta a él como el Cordero. Sí. El Cordero que quita el pecado del mundo. Porque nosotros, ¿cuántos años, cuántos siglos llevamos en la humanidad de prepotencia? ¿Cuántos siglos llevamos de ejércitos, de taconeo militar? ¿Cuántos siglos llevamos de prepotencia, de violencia? Llevamos siglos y siglos. ¿Y cuándo eso nos trajo paz? Bueno, el Apocalipsis nos ofrece al Cordero. El Cordero quita el pecado del mundo. Es decir, el Dios todopoderoso que decide voluntariamente hacerse vulnerable y humilde. Y eso es lo que transforma las cosas. Porque, a ver, nosotros los cristianos, los católicos, no debemos ser un nuevo formato de violentos. Nosotros no debemos ser un nuevo formato de controladores, sino que somos gente que apuntamos, apostamos al afecto, al amor, a la entrega, que no son palabras poéticas, rosas, celestes, sino que son muy comprometidas y que nos requieren muchas veces renuncia. Dar la otra mejilla, volver a perdonar, seguir construyendo comunidad. Yo llevo más de 25 años sirviendo a la iglesia como párroco, de un modo, de otro. Y bueno, una de las cosas más difíciles de la vida comunitaria es apostar a la comunidad. Claro. La gente rápidamente se cansa de la comunidad. Se dice, y yo para esto no vine a la iglesia. ¿Y para qué has venido, no? Cuando uno viene a la iglesia, viene a servir, viene muchas veces a pasar desapercibido, viene muchas veces a hacer un servicio que no es tan visible, viene a entregar de su tiempo, viene a enfrentar a veces contradicciones, no siempre me van a aplaudir, a veces me van a calumniar. Y entonces, ¿qué significa poner la otra mejilla? Bueno, no es necesario que me peguen entonces materialmente, pero significa que sigo apostando por la comunidad. Esto que me decías del Concilio de Trento, yo digo, ay, Jesucito de mi vida, si tuvimos que esperar hasta el 1500 para tener un concilio que encamina a la iglesia. No, y déjeme que me interrumpa, porque estamos hablando de esto, visitamos un lugar coreano y de la cultura coreana y todo esto, pero el padre menciona una cosa también que tiene ese sentido común. Si los apóstoles hoy estuvieran, por ejemplo, en el esplendor de la cristiandad en Europa, ¿podrían reconocer ese cristianismo, al menos en sus formas? En sus formas no. Pero el problema es que yo le decía, padre, hoy sobran evangelizadores que dicen básicamente la misa de siempre, la misa tridentina, básicamente. Y el modelo de ser cristiano católico es la forma de acuerdo a Occidente. Y por eso yo siempre le respondo, pues ya diste un golpazo a las tradiciones orientales que son tan católicas y a veces hasta más antiguas. Son más, pero claro que no, a veces son más antiguas. Sí, claro. No, digo porque después ha habido dentro de ellos ciertas también divisiones. Pero yo digo, ¿cómo en Occidente culturalmente, políticamente y hasta religiosamente hemos sido, no sé si decirlo, eurocentristas o... Y uno siempre tiende, perdón, con todo cariño, pero uno tiende a pensar que lo suyo es el parámetro. Exacto. Pero yo no soy el parámetro. Esta cultura no es el parámetro. Y esto fue una de las primeras cosas que le pasó a la iglesia. En chiquitito, ordenación, con palabras de nuestro tiempo, de los primeros diáconos. ¿Cómo fue? Bueno, porque había una tensión entre los hermanos de lengua griega y los judíos, que la ayuda no llegaba para todos igual, y entonces los apóstoles tuvieron que hacer algo que hasta ese momento no existía. Jesús nunca les dijo a los apóstoles, y cuando pase esto, hagan diáconos. No, ellos, de la mano del Espíritu Santo, discernieron la realidad de la iglesia, las enseñanzas de Jesús, y las entendieron para ese momento. Y bueno, ya de modo grande, y que fue una gran revolución, y que hubo mucha tensión, fue el Concilio de Jerusalén. Del primer concilio, que no está en la línea de los concilios, pero que está en los Hechos de los Apóstoles.
Bueno, y ese concilio te deja bien a las claras que una vez que Jesús está, el Antiguo Testamento no se puede interpretar del mismo modo. Entonces Moisés, todo el respeto del mundo a Moisés, pero ahora Moisés vamos a tener que verlo de un modo nuevo. Y a ver, la circuncisión para los apóstoles era sacra, era la pertenencia al pueblo de Israel, pero ahora comprendieron que con Jesús hay una nueva circuncisión, la circuncisión del corazón, y entonces tienen que aprender a vivir de otro modo la fe. Perfecto, pues no tenemos mucho tiempo, pero le saqué un poquito de tiempo aquí. Y los dos somos largueros. Ya, y podríamos alargarnos más, pero sí quería dar unas gotitas, y yo me quedo al menos, padre, con el hecho de eso de que tienes, bueno, dos cosas. Una, de lo que menciona de que como si eligiéramos animales, generalmente elegimos los animales más potentes, porque aquí en los Estados Unidos las escuelas generalmente tienen una mascota, y ciertamente todas las mascotas hablan de poder, ¿no? Un animal o un militar o alguna cuestión, un cruzado, etcétera. Y ese problema de chance y hasta inconsciente en contra de la vulnerabilidad posiblemente es la que nos hace ver en todos lobos, menos en uno mismo, y ver un panorama siempre más ensombrecedor, ¿verdad? Todo está mal y el Apocalipsis lo dice, etcétera, y no detectar esa esperanza que generalmente pues el que la tiene es el vulnerable, precisamente porque depende de ella, ¿verdad? Depende de mirar al cielo. Esa es nuestra fortaleza y eso además es la esencia de la fe cristiana. Es decir, la fe cristiana hace esencia en la vulnerabilidad. Ahora acabamos de salir de la Navidad, y la Navidad es un niñito, y después vamos a ir hacia la cruz, y la cruz es el ser más vulnerable, no podíamos imaginar. Pues le agradezco, padre. Le dejo en la descripción o en el primer comentario. También el padre tiene unas redes sociales en lo cual lo pueden seguir el contenido que él tiene. Que es formativo, y es formativo, precisamente para darle eso. Esto es simplemente una pequeña cápsula, sacándole un poquito el tiempo al padre. Bueno, le agradezco mucho, padre. Gracias, Cristian. Gracias.